Hola, mi nombre es Luisa Fernanda Pérez Villalba y el día de hoy les voy a exponer acerca de la introducción al telencéfalo. Mi asesor Óscar Armando Erazo, estoy cursando semestre 3 del grupo B de Psicología. Para comenzar, vamos a hablar sobre qué es la lateralidad y las diferencias físicas y neurológicas que hay entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Principalmente, la lateralidad se refiere a que las funciones predominantes y especializadas de cada hemisferio cerebral son diferentes. Esto significa que una persona puede usar con mayor habilidad su lado predominante, es decir, si es izquierdo o si es derecho. Está relacionada con la organización del cerebro contribuyente y al desarrollo de habilidades como el lenguaje y el aprendizaje, entre otras muchas cosas. Generalmente, en los seres humanos, el lado predominante es el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo se relaciona principalmente con el lenguaje, la lógica y el razonamiento. Este se encarga del procesamiento lingüístico, la memoria verbal y la solución de problemas. Además, en la mayoría de las personas, especialmente en el 99% de los individuos, el lenguaje está dominado por este hemisferio. También participa en el reconocimiento de las palabras, las letras y posee áreas muy importantes como la zona de Wernicke, que está vinculada a la comprensión del lenguaje. Por otro lado, encontramos el hemisferio derecho, que se especializa más en la percepción emocional y espacial. En este hemisferio participa la prosodia y la pragmática del lenguaje, es decir, la entonación y la intención emocional con la que hablamos. Además, se relaciona con la memoria espacial y no verbal y el reconocimiento de rostros, emociones y expresiones faciales, así como la percepción musical y los sonidos. También existen muchas diferencias físicas y neurológicas entre ambos hemisferios. Por ejemplo, el lóbulo frontal del hemisferio derecho suele ser más amplio hacia la parte anterior que en el hemisferio izquierdo, pues el hemisferio izquierdo presenta un mayor desarrollo en las áreas relacionadas con el lenguaje y las herramientas. En conclusión, podemos decir que aunque ambos hemisferios sean distintos y sus dominancias sean distintas, ambos trabajan de manera integrada y coordinada para permitirnos pensar, comunicarnos, percibir emociones y relacionarnos con el entorno. Continuando, hablaremos sobre el lóbulo occipital, los surcos de este y las circunvoluciones. El lóbulo occipital es la región del cerebro encargada del procesamiento de la información visual. Se localiza en la parte posterior del cerebro y está delimitada por estructuras como el surco parieto-occipital, la incisura preoccipital y el surco occipital transversal. Y cabe aclarar que este lóbulo madura de la parte posterior a la parte anterior del cerebro. Dentro de este lóbulo encontramos varias estructuras importantes. El polo occipital procesa información visual compleja, el surco calcarino y la cuña forman parte de la corteza visual primaria y ayudan a interpretar los campos visuales. Además de esto está el giro lingual, que participa en el reconocimiento de rostros, figuras y otros estímulos visuales. Los giros occipitotemporales, que intervienen en la percepción del color, el movimiento y el espacio, mientras que el surco occipitotemporal separa las áreas visuales laterales y mediales. El lóbulo occipital tiene 4 circunvoluciones, una primaria y 3 secundarias. La primaria es la circunvolución primaria del lóbulo occipital, que esta se encarga de recibir el potencial de acción, pues esta ve a blanco y negro. Le sigue la circunvolución secundaria, o también llamada occipito parietal, que se encarga de reconocer las figuras, las formas, el fondo y los colores primarios. Seguido de esta viene la circunvolución occipitotemporal, que se encarga de asociar las imágenes con sonidos, y por último está la circunvolución de asociaciones. Se encarga de asociar toda la información recibida por las circunvoluciones anteriores. Seguimos con los surcos y las circunvoluciones del lóbulo temporal.
El lóbulo temporal participa en funciones muy importantes como el lenguaje, la memoria, la audición y el reconocimiento visual. Entre sus estructuras principales se encuentran los surcos temporales superior e inferior, que ayudan al procesamiento auditivo, visual y del lenguaje. La circunvolución temporal superior contiene áreas relacionadas con la audición y la comprensión del lenguaje, como el área de Wernicke. Los giros de Heasley forman la corteza auditiva primaria, que se encargan de recibir los sonidos. Además, la circunvolución temporal medial e inferior participan en el reconocimiento de los objetos y la integración visual. También se destaca la circunvolución fusiforme, que se especializa en reconocer palabras y formas. Y por último, la circunvolución parahipocampal junto con el hipocampo, que es fundamental para la memoria y el aprendizaje. Podemos decir que este lóbulo se integra información auditiva, visual y emocional, permitiendo comprender el lenguaje y reconocer los estímulos, las formas y los recuerdos. En el lóbulo temporal existen 3 circunvoluciones principalmente. La primera, que es donde llega el potencial de acción, y las otras 2 son las complementarias. Estas están relacionadas con la audición y el lenguaje. La primera es la circunvolución temporal superior, considerada la circunvolución primaria, que esta es la que recibe los sonidos provenientes por las vías auditivas. La segunda es la circunvolución secundaria o el área de Wernicke, encargada de la comprensión del lenguaje, identificar sonidos del habla, letras como los consonantes. Esta área es fundamental para el aprendizaje y la comunicación. Por último, se encuentra la circunvolución temporo-occipital o inferior, que esta se relaciona con imágenes y con las palabras y los sonidos, facilitando el reconocimiento visual y auditivo. Es decir, si escuchamos el sonido de un gato, a nosotros enseguida se nos viene la imagen del gato a nuestro cerebro. Y todas estas estructuras trabajan en conjunto para interpretar sonidos, comprender el lenguaje y asociar la información visual auditiva. En las circunvoluciones y los surcos del área parietal encontramos que el lóbulo parietal participa en la integración sensorial, la orientación espacial, el lenguaje y las funciones como la lectura y el cálculo. Este se encarga de la percepción del yo, el tiempo y el espacio. El giro poscentral y el surco poscentral forman la corteza somatosensorial primaria, encargada de procesar el tacto, el dolor y la temperatura. El surco intraparietal participa en la orientación espacial y la cisura de Rolando separa el lóbulo parietal del frontal. Además, el giro supramarginal o el giro angular intervienen en el lenguaje, la lectura, la escritura y el cálculo. El precunio se relaciona con la memoria y el procesamiento visoespacial. En resumen, podemos decir que este lóbulo parietal permite interpretar las sensaciones corporales y las percepciones del espacio. En el lóbulo parietal encontramos que hay 4 circunvoluciones, una primaria y 3 complementarias o secundarias. La primaria es donde llega el potencial de acción. Sabemos que el lóbulo parietal se encarga de procesar la sensibilidad corporal, la orientación espacial y la percepción del cuerpo y del entorno. Además, participan las funciones superiores como la atención, el lenguaje y la lectura. La circunvolución primaria es la posrolándica, que es la principal y recibe la información del cuerpo relacionada con el tacto, la temperatura y la postura. Encontramos la circunvolución dorsal superior, que integra la sensibilidad corporal y ayuda con la orientación espacial. Además, percibe el dolor. Y por su otra parte encontramos la circunvolución de precunio o parieto-occipital, que participa en las funciones como la memoria, la lectura, la escritura y el reconocimiento visoespacial. Es decir, en el lugar donde estamos logramos entender las figuras, las formas y los fondos y logramos ubicarnos espacialmente. También está la circunvolución del lóbulo parietal inferior, que integra la información auditiva, visual y sensorial, siendo importante para el lenguaje, el cálculo y la percepción espacial. Estas áreas permiten interpretar la sensación corporal, reconocer el espacio y desarrollar las funciones cognitivas complejas. En las circunvoluciones y surcos del lóbulo frontal
Encontramos que participan las funciones ejecutivas como la planificación, el control emocional, el movimiento voluntario y el lenguaje. Además, la corteza prefrontal es fundamental para la toma de decisiones, la regulación de la conducta y las emociones. Entre sus estructuras principales se encuentran la circunvolución frontal superior, relacionadas con el razonamiento, la planificación y la preparación de movimientos. La circunvolución frontomedial participan en funciones de cognición superior de multitareas y la planificación motora. La circunvolución frontal inferior incluye el área de Broca, que esta es muy importante para la producción del habla y el procesamiento emocional y social. También se destacan los surcos frontales frontal superior e inferior, que separan las circunvoluciones y se relacionan con las funciones ejecutivas y del lenguaje. Además, en la circunvolución frontal medial intervienen las funciones cognitivas, emocionales y se encuentran las motivacionales, mientras que en los surcos cingulados participan en la atención, la emoción y el control de la conducta. Las circunvoluciones orbitales y medial lateral están relacionadas con la toma de las decisiones y las emociones, como el comportamiento social. En resumen, podemos decir que el lóbulo frontal regula el pensamiento, la conducta, las emociones y la comunicación. La corteza prefrontal es la región más anterior del lóbulo frontal y la que participa en el centro de las funciones ejecutivas superiores. Participa en procesos como la planificación, el control de emociones, la toma de decisiones, la memoria operativa y la autorregulación. Entre sus principales estructuras se encuentran la circunvolución frontal superior, que se relaciona con el razonamiento abstracto, la regulación emocional, la planificación y el control de los movimientos oculares. También se destaca la circunvolución frontal medial, que contiene áreas prefrontales, dorsolaterales involucradas en la memoria operativa, el análisis consecuente y la multitarea y la toma de decisiones. Por otra parte está la circunvolución frontal inferior, que incluye el área de Broca, que es esencial para la producción y organización del lenguaje. Además participa en el control inhibitorio y la conducta social. La corteza prefrontal integra funciones ejecutivas, emocionales y sociales que permiten adaptar el comportamiento y actuar de manera consciente y organizada. En las circunvoluciones y surcos del lóbulo frontal encontramos que este participa en las funciones como la planificación motora, el movimiento voluntario, el lenguaje y el control emocional. Una de sus principales estructuras es la circunvolución presental, donde se encuentra la corteza motora primaria o área 4 de Brodmann o área cuarta de Brodmann, encargada del movimiento voluntario y representada mediante el homúnculo motor. Las circunvoluciones frontal superior y media se relacionan con las funciones ejecutivas como el razonamiento, la memoria de trabajo, la planificación y el control del comportamiento. Por otra parte, la circunvolución frontal inferior incluye el área de Broca, que, como lo decíamos anteriormente, es fundamental para la producción del lenguaje y el control motor del habla. También se destacan que están los surcos cingulados y el lóbulo paracentral, que participan en la regulación emocional, la motivación y el control motor y sensitivo del miembro inferior. Asimismo, el surco olfatorio y la corteza orbitofrontal, que están vinculadas con el olfato, las emociones, la toma de decisiones y la conducta social. Este lóbulo coordina el movimiento, el lenguaje, las emociones y las funciones cognitivas superiores. Por otro lado, en la funcionalidad y circunvoluciones encontramos que el lóbulo frontal organiza funciones relacionadas con el movimiento voluntario, como lo veníamos diciendo anteriormente, el lenguaje, la planificación motora y la regulación de emociones. Una de sus estructuras principales es el surco y la circunvolución presental, donde se encuentra la corteza motora primaria, o como lo habíamos dicho, el área 4 de Brodmann, que se encarga del control voluntario de los movimientos y es representada mediante el homúnculo motor.
motor. Seguimos con la circunvolución frontal superior, que participa en la toma de decisiones, el autocontrol, la planificación y la coordinación de movimientos, además de regular los movimientos oculares. Por otra parte está la circunvolución frontomedial, que se relaciona con las funciones ejecutivas coordinando la parte motora, dirigida a metas y conductas adaptativas. La circunvolución frontal inferior está vinculada con el lenguaje y con los aspectos emocionales y sociales de la conducta. También se puede destacar que el surco cingulado y el lóbulo paracentral, que participan en la motivación, las emociones y el control motor de las extremidades inferiores, asimismo como la corteza orbitofrontal, que integra las emociones y el control de la conducta para regular las acciones motoras. Estas áreas trabajan para coordinar todo el movimiento, el lenguaje, la conducta voluntaria y adaptativa. La circunvolución cingulada se encuentra en la parte medial del cerebro, sobre el cuerpo calloso, y forma parte del sistema límbico. Aclaramos que el cuerpo calloso es la unión entre el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho y es un lado cartilaginoso lleno de sustancia blanca. Bueno, continuamos. Esta estructura participa en funciones emocionales, cognitivas y motivacionales, además de conectar con áreas como la amígdala, el hipocampo, el tálamo y la corteza prefrontal. Entre sus estructuras principales se encuentra la circunvolución cingulada, que es relacionada con las emociones, la memoria y el control de la conducta. El surco cingulado, que separa esta región de la zona frontal medial, y el surco paracingulado, que está vinculado con las funciones ejecutivas y el control cognitivo. Estas estructuras ayudan mucho a integrar las emociones, el pensamiento y el comportamiento. La corteza cingulada se encuentra en la cara medial del cerebro sobre el cuerpo calloso y forma la parte del sistema límbico. Su función principal es integrar emociones, el pensamiento y la conducta. Entre sus componentes principales está la circunvolución cingulada, que esta se relaciona con la motivación, las emociones y el comportamiento. La corteza cingulada anterior, que participa en la atención, el control emocional y la regulación de la conducta, mientras que la corteza cingulada posterior se relaciona con la memoria, la orientación espacial y la conciencia del yo. También se destaca el surco cingulado, que delimita esta región de la corteza frontal medial, y el surco paracingulado, que está asociado con el control cognitivo y la toma de decisiones. Esta corteza cingulada permite la autorregulación, la empatía y la adaptación social. La ínsula es una región de la corteza cerebral ubicada en la profundidad de la cisura de Silvio y funciona como un puente entre el sistema límbico y la neocortes. Se divide en dos partes, principalmente la ínsula posterior, que procesa la información relacionada con la sensación del cuerpo, como el dolor visceral, la temperatura, la presión y las señales de los órganos internos. Por otro lado está la ínsula anterior, que participa en las emociones, el gusto, el olfato, la conciencia corporal y la toma de decisiones afectivas. Encontramos que la ínsula integra información emocional, visceral y sensorial, permitiendo relacionarla con la sensación corporal, con los pensamientos, las emociones y la conducta. Cada lóbulo cerebral cumple funciones específicas y cuando se ven afectados pueden aparecer diferentes alteraciones neuropsicológicas. El lóbulo frontal está relacionado con la toma de las decisiones, la conducta social y el control de impulso. Una alteración importante es la demencia frontotemporal, que puede causar cambios de personalidad, apatía, impulsividad y problemas en el lenguaje. Por otro lado, encontramos que el lóbulo temporal participa la memoria, las emociones y la audición. Y la epilepsia del lóbulo temporal puede provocar sensaciones como el déjà vu, las alucinaciones auditivas u olfativas, la ansiedad y dificultad para recordar información.
Por otra parte, el lóbulo parietal se encarga de la integración sensorial y la percepción espacial. Cuando este se lesiona puede aparecer negligencia espacial unilateral, haciendo que la persona ignore todo lo que está al lado de su cuerpo o del espacio. Y finalmente, en el lóbulo occipital, este es el responsable del procesamiento visual. Una de sus lesiones pueden producir la ceguera cortical, que es la alteración visual, y los trastornos como el síndrome de Anto o la agnosia visual, donde la persona no logra reconocer los objetos o aunque los pueda ver. Estas patologías muestran la importancia de cada lóbulo en las funciones cognitivas, emocionales, sensoriales y las conductuales. Para finalizar, es importante comprender que cada lóbulo y estructura del cerebro cumple funciones esenciales que nos permiten pensar, sentir, movernos, comunicarnos y relacionarnos con el entorno. El cerebro trabaja de manera integrada y coordinada, haciendo posible procesos tan complejos como son la memoria, el lenguaje, las emociones y la percepción y la toma de decisiones. Por eso es importante conocer su funcionalidad y cómo esto nos ayuda a entender el comportamiento humano, sino también la importancia de cuidar nuestra salud cerebral y reconocer cómo cada región influye en nuestra vida diaria.